Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Para muchas personas la primera vez que oyeron el nombre de Alexander Dugin fue el 20 de agosto de 2022, cuando Daria Dugina, filósofa, activista política y propagandista afín a Vladimir Putin, murió en las afueras de Moscú al estallar una bomba colocada en su automóvil. Mucho se dijo entonces que quizás el real objetivo del atentado era su padre, Alexander Dugin, quien en principio debía haber ido con ella, pero a última hora decidió viajar en otro vehículo. Venían de un festival anual de arte y tradición donde Alexander había dado una de sus conferencias ultranacionalistas. Fue entonces también que muchos oyeron por primera vez frases como la que señala que Dugin es el cerebro de Putin, o el filósofo de Putin, o el Rasputín de Vladimir Putin. Y quizás por primera vez supieron que este filósofo en gran medida ha dado forma a la política rusa, a las visiones por un lado conspiranoicas y por otro lado imperialistas de Vladimir Putin y de todo su gobierno, incluyendo sus múltiples guerras, como la invasión de Ucrania del 24 de febrero de 2022. Esta es la historia y las ideas no tan complicadas ni originales como él parece creer de Alexander Georgievich Dugin. Alexander Dugin nació en Moscú el 7 de enero de 1962 de la pareja formada por el coronel general de la inteligencia militar soviética Gely Alexandrovich Dugin y su esposa Galina, una médica. Los primeros años de Dugin son un tanto nebulosos. En 1979 entró a estudiar al Instituto de Aviación de Moscú, de donde fue expulsado ya sea por su mal desempeño académico, por su disidencia respecto del comunismo soviético o por una mezcla de ambas cosas. Se dice que después trabajó como barrendero en la calle, aunque otras fuentes aseguran que empezó a trabajar en un archivo de la KGB, donde se interesó en la literatura prohibida sobre la masonería, el fascismo y diversas formas de esoterismo, entre ellas las de Aleister Crowley, de quien ya hemos hablado ampliamente en este canal. Un año después, Dugin se unía al círculo Yushinsky o Golovin, un grupo clandestino que vinculaba creencias esotéricas, satanistas y gnósticas diversas con el nacionalismo ruso. Según sus integrantes, la respuesta al régimen soviético no estaba en una ideología política rival, sino en la metafísica y la búsqueda de otras realidades según las tradiciones esotéricas, lo que los llevó igual a estudiar la magia de Crowley, el satanismo, el nazismo esotérico y otras expresiones del ocultismo propio de la New Age que se desarrollaba por entonces sobre todo en los Estados Unidos. Por entonces, Dugin pasó de decirse anticomunista a definirse como nazi y adoptó el apodo de Hans Sievers en un homenaje terrorífico y escalofriante a un personaje llamado Wolfram Sievers. Este héroe de Dugin había sido un ocultista nazi que fue director general de la Ahnenerbe, la organización fundada por Heinrich Himmler para promover las políticas raciales del régimen nazi y garantizar la pureza racial alemana, y fue además director de un instituto de investigaciones presuntamente científicas que realizó numerosos experimentos brutales con sujetos humanos, en su mayoría prisioneros judíos. Sievers fue condenado a muerte en el llamado Juicio de los Médicos, el primero de los procesos de Nuremberg, y ahorcado el 2 de junio de 1948. Pero según varios estudiosos, la principal influencia de Dugin sería Julius Evola, un filósofo y pintor italiano promotor de la derecha radical que exaltaba la aristocracia, la masculinidad, el tradicionalismo, el heroísmo y la visión reaccionaria. Proponente de las leyes raciales italianas, fue considerado el máximo filósofo racial de Mussolini y un ferviente admirador de Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, Evola se convertiría en uno de los referentes de la derecha italiana más militante y de la derecha en otros países. En la década de 1980, siguiendo con sus estudios de ocultismo, idiomas y filosofías nacionalistas, heroicas y autoritarias, Dugin trabajó como periodista y en 1988, poco antes de la caída de la Unión Soviética, se unió al grupo ultranacionalista neonazi y antisemita Pamyat, que significa memoria, y que exaltaba precisamente la memoria imperial rusa, una memoria un tanto fantasiosa, pero eso sí, gloriosísima. A principios de la década de 1990, Dugin se acercó al Partido Comunista de la Federación Rusa, recién fundado por Gennady Zyuganov, que hoy, por cierto, sigue siendo su secretario general. Dugin participó en la redacción de los principios del partido que proponen el regreso del comunismo y una visión marxista-leninista, pero con una fuerte componente nacionalista.
La idea central de Zyuganov y Dugin, que mantiene también Vladimir Putin, es que el colapso de la Unión Soviética entre 1988 y 1991 fue un desastre, y ellos se apoyaban en quienes deseaban un regreso al socialismo soviético, esa época en que el gobierno central prometía seguridad personal y económica a costa simplemente de todas tus libertades y derechos. Pero Dugin pronto abandonó a Zyuganov y decidió crear su propio partido junto con el escritor y poeta Eduard Limonov y el músico de post-punk Yegor Letov. Era el Partido Nacional Bolchevique, que buscaba amalgamar el fascismo y el nacionalismo con elementos del comunismo de Stalin, uniendo a los radicales de la extrema izquierda y la extrema derecha sobre una misma plataforma. Su nacionalismo no era solo el nacionalismo que se blande contra el vecino para reafirmar identidades o hacerle la guerra de cuando en cuando, sino que por primera vez concebía a su enemigo principal, el globalismo y Occidente. Esta unión es lo que se llama Nazbol de nacional bolchevique, o rojipardo por el rojo del comunismo y las camisas pardas de Hitler, que usted quizás ha oído mencionar. Como fuere, 5 años después, Dugin se enfrentó a Limonov y acabó abandonando nuevamente el partido a tiempo para que la organización experimentara un fuerte movimiento hacia la izquierda, una de cuyas consecuencias fue la denuncia del propio Dugin y sus seguidores como fascistas. Las ideas del filósofo se exponen ampliamente en su quinto libro, Bases de la Geopolítica, el futuro geopolítico de Rusia, de 1997, que tuvo un inmediato y fuerte impacto en las Fuerzas Armadas rusas y en las élites responsables de la política exterior, que empezaron a tomarse en serio al personaje pese a su falta de credenciales académicas. En este libro, Dugin rescata la idea del eurasianismo, un postulado de la década de 1920 según el cual Rusia tiene más en común con Asia que con Europa, o lo que llama en general Occidente, que no es solo un espacio geográfico medido por estar al oriente o al occidente, sino que concibe como un régimen universal que se define por una supuesta ideología también universal que comparten al dedillo todos los que se interponen entre Rusia y su futuro imperial. Dugin clama que existe una batalla por el dominio mundial que debe ejercer Rusia y que en su país está la base de una nueva revolución antiburguesa y antiestadounidense, y proclama al enemigo común de Rusia y de toda Asia, el atlanticismo, que es la relación entre Canadá y Estados Unidos del lado occidental del Atlántico y de Europa del lado oriental, y todos los valores que llama liberales. ¿Cuáles son esos valores liberales? Algunos reales y otros imaginarios, algunos liberales y otros no tanto, los que están establecidos y los que están a debate: la democracia, la libre expresión, el mercado, el parlamentarismo, el capitalismo, el desarrollo tecnológico, el individualismo, la libertad sexual, los derechos humanos, la igualdad, la justicia, la libertad en general, la sociedad abierta. Todo esto debe ser destruido y sustituido por la tradición, el Estado autoritario y la religión. Por cierto, a últimas fechas, esta visión de Occidente ha incorporado en el imaginario de los alrededores de Dugin a las más extremas teorías woke, presentadas como una forma de vida en Occidente, de modo casi caricaturesco o sin el casi. Ну, мы хотим через 5 лет, как они, вот так Нет, вот жить. не хотим, это точно. Грудное, И это то, что... запрещать грудное молоко. Мои дети не будут называть меня мамой, да, или их у меня заберут, если они будут называть меня мамой. Как действительно происходит. Это же не какая-то пропаганда. Это повсеместно происходит. Много где. Мы так хотим, мы так не хотим, а они по-другому. Para conquistar el mundo, o al menos someterlo, Dugin propone no solo la fuerza militar y nuclear, sino también un programa bien desarrollado de subversión, desestabilización y desinformación a cargo de los servicios especiales rusos, más el uso del gas y el petróleo rusos para presionar a otros países. Todo parecería indicar que el guión que estableció Dugin en ese libro se siguió estrechamente, por ejemplo, con la cadena de televisión Russia Today, oculta bajo las siglas RT y fundada en 2005, que hace emisiones en ruso, inglés, español, francés, alemán y árabe, ofreciendo una mezcla de 60% de noticias fiables y reales y 40% de desinformación, propaganda y teorías de la conspiración, de modo que el público en general no pueda diferenciar ambos componentes. Lo mismo ocurre con la agencia presuntamente noticiosa Sputnik. El enorme gasto que implican estos esfuerzos solo se explica con un propósito estratégico como el planteado por Dugin. Ese guión también se aprecia cuando se atrajo a personajes como Gerhard Schröder, antiguo primer ministro alemán, a los altos niveles de los consejos
de las empresas de gas y petróleo rusas para ser cabildero en Occidente. Y otro tanto ocurrió con la promoción de la candidatura de Donald Trump en 2016 y las campañas de desinformación en redes sociales a cargo de organizaciones como la Internet Research Agency, granja de trolls y bots fundada también en 2014 y relacionada con el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, uno de los hombres más cercanos a Vladimir Putin, que mantiene también la organización militar de mercenarios Grupo Wagner, que ha sido objeto de acusaciones por crímenes de guerra en África, Siria y Ucrania, y que Prigozhin formó precisamente para apoyar la guerra del Donbass en 2014. El libro de Dugin considera que Alemania y Francia pueden ser atraídas al nuevo imperio ruso hasta lograr crear un eje que vaya de Lisboa a Moscú cruzando toda Europa, mientras que el Reino Unido debe ser apartado de Europa. Esto también coincide con los llamados a aniquilar ese país por parte de la televisión rusa a últimas fechas, especialmente a partir de la invasión a Ucrania. Когда Байден говорит, что будет какая-то реакция, у нас 5-я статья, но если из британских островов в течение 3 минут сделать марсианскую пустыню, тактическим оперативным оружием, без задействования стратегического потенциала, ну, конечно, можно 5-ю статью принять только за кого? За марсианскую пустыню, которая уже не существует у государства. Y al mismo tiempo explicaría el intenso apoyo de Rusia al Brexit y las constantes apariciones de Nigel Farage, el ultraderechista principal promotor del Brexit, en Russia Today durante todo el proceso del Brexit, la última vez para una especie de performance en el que una niña disfrazada de reina lo nombraba caballero. El libro de Dugin propone cómo partir nuevamente a Europa en zonas de influencia, intercambiando territorios entre países, anexando otros y conquistando lo necesario sin resquemores morales por promover la guerra ni asuntos de principios, ni mucho menos de bienestar de la población. Sobre Ucrania, por cierto, Dugin expone la que será la posición oficial rusa y de Vladimir Putin en los años posteriores. Ucrania como Estado no tiene significado geopolítico, ninguna importancia cultural particular o significado universal, ni singularidad geográfica, ni exclusividad étnica. Sus ciertas ambiciones territoriales representan un enorme peligro para toda Eurasia y sin resolver el problema ucraniano, en general no tiene sentido hablar de política continental. La conclusión de Dugin: Ucrania debe ser anexada a Rusia. Otro punto que destaca el libro de Dugin es la alianza ruso-islámica basada en los valores tradicionales que mantienen los países islámicos y que deben ser rescatados e implementados en Rusia: familia, religión, autoritarismo y obediencia. Pero en su trama euroasiática, Dugin astutamente identifica un pequeño problema: China, a la que ve como una competidora de Rusia que debe ser desmantelada. Sencillo. A partir de este libro, Dugin empezó a forjar relaciones estrechas con el Kremlin, llegando a ser asesor de Sergei Narishkin, cuando éste era el presidente de la Duma estatal, la Cámara Baja del Congreso o Asamblea Federal Rusa. Por cierto, en la portada de ese libro, Dugin utiliza la estrella del caos, símbolo de la magia del caos en los movimientos ocultistas y que sería además, poco después, el logotipo de su nuevo partido que incorpora ya toda su visión finalizada: el Movimiento de Eurasia y el Partido de Eurasia. Como decíamos, en 2001, Dugin funda el Movimiento de Eurasia con la ya delineada ideología neoeuroasiática: patriotismo ruso extremo, la religión ortodoxa como base moral, el antimodernismo, el antiliberalismo en todas sus formas, la antiglobalización, el anticapitalismo y lo que llama la lucha contra el modernismo. Un año después, el movimiento se vería seguido por el Partido de Eurasia, con la misma plataforma que une el patriotismo con los valores bolcheviques, la ortodoxia cristiana, el islam, el budismo, las tradiciones, la familia y las raíces comunistas. Pero el punto central en este amasijo de ideas aparentemente incoherente sigue siendo la lucha contra Estados Unidos. ¿Qué Estados Unidos? Todo lo que haya surgido fuera de Rusia, incluida la Ilustración o la Revolución Científica, es, para Dugin, Estados Unidos y por lo tanto es maligno. Los derechos humanos, la libertad, la justicia, las vacunas, el enemigo común que se construye, son unos Estados Unidos caricaturizados, magnificados, omnipotentes y ante los cuales no hay disidencia posible. Y para vencerlo, curiosamente, utiliza, entre otras cosas, su muy posible y muy sólida disidencia interna. En cierta medida, Dugin, más que liderar las ideas del nuevo imperio ruso, las sigue. Antes de su libro, Rusia ya había fomentado, apoyado y peleado una serie de guerras con el pretexto étnico.
Así, para defender, proteger o apoyar a comunidades étnicas rusas reales o imaginarias, el gobierno ruso ha fomentado enfrentamientos en los que siempre acaba participando militarmente. Está la Guerra de Osetia del Sur, región que obtiene la independencia de facto de Georgia en 1992. Sigue de inmediato la Guerra de Abjasia, otra región que se le arranca a Georgia en 1993. También en 1992, Rusia emprende la Guerra de Transnistria, región de Moldavia que también logra su independencia de facto. Vendrían las guerras de Chechenia, primero en 1994 y luego en 1999. La primera mantuvo la independencia chechena y en la segunda Rusia recuperó el control sobre esta república. Una nueva guerra contra Georgia en 2008 llevaría a la ocupación de Abjasia y Osetia del Sur. Dugin, leyendo todos los acontecimientos en clave de superpoderes y geopolítica, apoyó esta última guerra afirmando que la independencia de Osetia del Sur bloquearía la entrada de Georgia en la OTAN. En una visita a esa región antes de la guerra dijo: nuestras tropas ocuparán la capital de Georgia, Tbilisi, el país entero y quizás incluso Ucrania y la península de Crimea, que históricamente es parte de Rusia de todos modos. Dugin le exigió entonces al gobierno de Putin formar un gobierno prorruso, dado que Georgia, por supuesto, era un títere de los Estados Unidos. Como lo son todos los países que no son títeres de Rusia, pensaría uno. Porque esas guerras rusas de intervención imperialista salpicadas de crímenes de guerra y barbarie son pasadas por alto en general por los mismos medios y las mismas personas y organizaciones que, con toda justicia, por supuesto, sí denuncian las intervenciones estadounidenses y su barbarie. Pero la joya de la corona del proyecto de Dugin y de Putin es Ucrania. En 2013, el entonces presidente Víktor Yanukovych, que había defendido el acercamiento de Ucrania con la Unión Europea con el apoyo de la población, cambió súbitamente de posición y decidió no firmar los acuerdos previstos con Europa y volverse hacia la Rusia de Putin. Las protestas ciudadanas que siguieron fueron rápidamente calificadas de nazis por la propaganda rusa, pese a que la mayoría de las organizaciones nazis ucranianas tenían relaciones cálidas con el gobierno ruso y los manifestantes en general no tenían adscripción política. Al aumentar las protestas a fines de 2013 y principios de 2014, Rusia decidió ocupar militarmente Crimea en febrero de 2014 y emprendió la guerra del Donbass, mientras Yanukovych era destituido por el Parlamento y echado de su propio partido, y convocaba a elecciones. Yanukovych huyó a Rusia, donde reside actualmente, y se produjeron las elecciones de mayo de 2014 que ganaría el conservador Petro Poroshenko, cercano al Partido Popular Europeo. Pero Dugin no era un mero observador del desarrollo de los acontecimientos. En esas elecciones, por ejemplo, un grupo de activistas del ala juvenil del Movimiento Internacional de Eurasia, la Unión Juvenil Eurasiática de Rusia, inundó Ucrania con activistas como Oleg Bastillarov, que fue arrestado cuando entrenaba un grupo de 200 personas para asaltar el Parlamento ucraniano y otros edificios de gobierno antes de las elecciones que se celebrarían el 25 de mayo. La idea era pagarles $500 a cada uno, darles bates de béisbol, cócteles molotov y escaleras telescópicas para el asalto. La acción sería filmada por la televisión estatal rusa y se atribuiría a radicales ucranianos. Al mismo tiempo, en abril, antes de las elecciones, Rusia intensificó el financiamiento de los separatistas del oriente ucraniano con grupos armados que tomaron el control de edificios de gobierno en la región. Comenzó entonces la guerra del Donbass, donde participaron miembros del ejército ruso, del grupo Wagner de mercenarios y de soldados chechenos del ultranacionalista presidente Ramzan Kadyrov, enormemente fiel a Vladimir Putin. Existen también llamadas de Skype intervenidas en las que Dugin da instrucciones a los separatistas del oriente y el sur de Ucrania y pide el apoyo para Yanukovych. Dijo Dugin: no deben buscar un lenguaje común con Kiev, sino actuar radicalmente. En pocas palabras, invitaba a una guerra como la que se produciría poco después. Entiendo que es inquietante oír datos que contradicen 8 años de propaganda rusa diciendo que Ucrania es nazi o está en manos de nazis y que en la guerra del Donbass Ucrania bombardeó civiles desde 2014, matando a 14,000 de ellos por el solo hecho de ser rusos. Sobre todo cuando grandes sectores de la izquierda más radical además repiten esta propaganda. Pero los datos no la sustentan. La guerra del Donbass o cuenca del Donetsk, la Donetsk Basin, la zona más rica de Ucrania,
no habría ocurrido sin el financiamiento ruso, sin los combatientes rusos y sin la decisión de Rusia de bloquear el acercamiento de Ucrania a Europa. Los datos, por ejemplo, nos dicen que los 14.000 muertos de esta guerra corresponden a 4.600 militares ucranianos, 6.500 combatientes rusos o prorrusos y 3.404 civiles. Pero de esos civiles, desde 2016, solo se han registrado las muertes de 365, tanto en territorio controlado por Ucrania como en territorio dominado por los separatistas. Estos datos, en muchos casos con nombres y circunstancias de la muerte, proceden del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Rusia, por supuesto, los rechaza. Del mismo modo, Rusia rechaza los informes de Amnistía Internacional sobre asesinatos extrajudiciales en esa guerra antes de la invasión de 2022 y que incluyen más ejecuciones de proucranianos y prisioneros de guerra por parte de los separatistas que atrocidades de las fuerzas de gobierno que están presentes, pero en números que nada tienen que ver con los que usa la propaganda rusa. Pero quienes rechazan estos datos aceptarán sin dudarlo los resultados de los referéndums hechos bajo los cañones de los fusiles rusos y separatistas en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia, como ejercicios de una democracia en la que por supuesto no creen ni ellos, ni Dugin, ni Putin. Y dirán que la OTAN se expande hacia Oriente como si lo hiciera de modo obligatorio, como si los países que se han unido a la OTAN en las últimas décadas no tuvieran intereses o preocupaciones propias, como si se unieran de forma obligada y no por temor a volver a ser oprimidos por un imperio que las maltrató sin cesar en la Unión Soviética y en el zarismo antes. Que es la misma razón por la que Finlandia y Suecia han pedido su entrada a la Organización de Defensa Militar, rompiendo su neutralidad ante el embate expansionista del Imperio Ruso. Si se rechazan todos los datos menos los que no nos gustan, si se insiste en la propaganda, si se acusa de nazi hasta a un presidente judío con ancestros víctimas del nazismo, si se llama nazismo, como se ha hecho en la televisión rusa, a la democracia, a la libertad, a los derechos humanos, no hay argumento que valga. Ni siquiera valdría señalar que la coalición de partidos de extrema derecha de Ucrania obtuvo en 2019, cuando fue elegido Zelensky, solo el 2% del voto, con lo que no tiene ni siquiera representación parlamentaria. Pero cuando alguien decide, siguiendo a Dugin, que la realidad es lo que cree usted, aunque no esté sustentada en evidencias, datos y hechos, es imposible argumentar, y lo entiendo. Quieranlo o no Dugin, sus seguidores y quienes honestamente han adoptado esta narrativa después de escucharla una y otra vez, la realidad existe. Los datos están allí y los hechos deben ser los que rijan nuestra visión de los acontecimientos. Es imposible convencer con datos a quien cree sin ellos, por motivos emocionales, subjetivos o ideológicos. Es imposible convencerlos y no pretendo hacerlo. Pero sí invitar a quienes no se han atrincherado en una posición cerrada a que busquen esa información reveladora. Podrían quedar sorprendidos. Alexander Dugin no ha sido tímido a la hora de hablar con los medios de su odiado Occidente, casi como si le diera gusto informar a sus enemigos de sus planes para ellos, una especie de sadismo filosófico. En entrevista con el programa estadounidense 60 Minutes en 2017, Dugin se vanagloriaba de la correspondencia entre lo que hace Putin y lo que yo siempre he dicho, y explicaba que Putin no es un líder autoritario que nos impone el monarquismo o el gobierno autoritario. Nosotros le demandamos a él que sea mucho más autoritario de lo que es. Extraordinario. Sobre su visión del pensamiento postmoderno, que incluye elementos como la política de identidades y la inexistencia de la realidad objetiva, explicaba a la BBC en 2016 que, si toda la verdad es relativa, nosotros tenemos nuestra verdad especial rusa que ustedes tienen que aceptar. En esa misma entrevista explicaba que el apoyo a el-Assad en Siria no era tanto por ideas o por convicción, sino por mostrar el poderío de Rusia en la lucha por quién va a gobernar el mundo. Y sobre el uso de la mentira y la desinformación, en esa entrevista misma, Dugin afirma que el posmodernismo enseñaba lo mismo que Emil Durkheim, el fundador de la sociología. El hecho total es el hecho en el que cree la sociedad. Y añade, el posmodernismo enseña que toda supuesta verdad es un asunto de creencia.
No deja de ser curioso que Dugin se apoye en el relativismo posmoderno con tanta intensidad como Trump con sus hechos alternativos y como algunos sectores de la izquierda extrema que ha adoptado esta visión de una realidad moldeable o líquida en lugar del materialismo de la visión progresista científica y basadas en hechos y evidencias que supuestamente debe caracterizar a toda la izquierda. De nuevo, los extremos realmente se tocan, no en la fácil descalificación de derecha e izquierda, sino como un hecho, como una alianza que puede dar forma al futuro. En todas sus entrevistas con medios occidentales, Dugin afirma que Rusia no pretende dominar al mundo, sino ser uno de los poderes de decisión en un mundo multipolar. Pero es menos tímido en sus escritos cuando habla de derrocar el actual orden de cosas cuyo núcleo podría describirse como los derechos humanos, la antijerarquía y la corrección política, todo lo que es el rostro de la bestia, el anticristo o en otros términos, Kali Yuga. Kali Yuga, por cierto, es una de las 4 eras que forman un ciclo según el hinduismo. Es la actual y dicen que es la peor, y según sus creencias terminará dentro de unos 427.000 años, poco más o menos, y algo me dice que Dugin esa parte sí ya no se la cree. En lo que sí cree es que el camino que emprendió la humanidad en la era moderna condujo precisamente al liberalismo y al repudio de Dios, la tradición, la comunidad, la etnia, los imperios y los reinos. ¡Vivan los imperios y los reinos! Y si tal es el caso, lo que debe recuperarse es la religión, la tradición, la comunidad, la etnia y los imperios. El futuro para el pensador ruso es el pasado. En sus propias palabras, la alternativa al liberalismo es volver a la Edad Media. Y en el imperio ruso, quienes tendrán el papel dominante no serán los rusos de nacionalidad o de pasaporte, sino los que estén identificados como miembros de la etnia rusa verdadera. Cualquier parecido con la raza superior nazi no parece coincidencia. En 2009, Dugin refinaría sus ideas y la altísima concepción en la que se tiene a sí mismo al publicar La Cuarta Teoría Política, libro donde afirma que estaba poniendo las bases de una ideología totalmente nueva, que supera, trasciende y sustituye a las 3 anteriores que afirma que existen y asegura que son todas occidentales: el liberalismo, el comunismo y el fascismo. Con generosa modestia, pretende tomar lo mejor de las 3 ideologías y crear una nueva que es atemporal y no moderna, válida para toda la eternidad. En esta visión de Dugin, el sujeto de la política no sería el individuo como en el liberalismo, ni la lucha de clases como en el marxismo, ni el Estado como en el fascismo, sino la existencia misma, la espiritualidad, el ser. El libro nuevamente sería la inspiración de muchos en los estamentos militares y políticos rusos. A lo largo de los años, Alexander Dugin ha declarado en varias ocasiones que si bien el gobierno de Putin ha dado los primeros pasos de su propio proyecto eurasianista, va demasiado lento. Y es que pese a los apodos dados al filósofo moscovita, la cercanía personal que pueda no haber entre Vladimir Vladimirovich Putin y Alexander Dugin no es clara. Ni siquiera se sabe si se han reunido en alguna ocasión y ciertamente no hay una fotografía en la que estén presentes ambos, aunque a Dugin le gusta fotografiarse con lo más granado de la ultraderecha europea. Entusiasta de la tan anhelada guerra contra Ucrania, Dugin, sin embargo, ha reaccionado violentamente a la decisión del comando militar ruso de abandonar la ciudad de Jersón al hallar imposible defenderla. En un post en la red Telegram, la favorita de la inteligencia y la desinformación rusas, Dugin llamó a la deposición e incluso a la muerte de Putin. En sus palabras, borradas poco después de la red, pero rescatadas por varios medios, afirmó sobre el autoritarismo de Putin: le damos al gobernante la plenitud absoluta del poder y él nos salva a todos, al pueblo, al Estado, a los ciudadanos, en un momento crítico. Si para esto se rodea de espíritus malignos o escupe a la justicia social, esto es desagradable, pero solo si salva. ¿Qué pasa si no salva? Entonces le espera el destino del rey de las lluvias. Ese destino se refiere a una historia que se narra en La Rama Dorada, un estudio de religión comparada de James Fraser, donde un pueblo pide a su rey que termine con una sequía, pero cuando el rey no consigue hacer llover, su pueblo lo mata abriéndole el vientre. Curiosa sugerencia referida a Putin. La retórica de Dugin ha girado hacia la idea de una guerra santa, donde el satanismo que practicó en su juventud es ahora atribuido al adversario, a su occidente imaginario, y lo que se libra es una yihad.
En ese esquema de cosas, la muerte de unos o de otros, la tortura, la barbarie, no son elementos relevantes. Lo único que importa es la geopolítica, es decir, el control territorial, las zonas de influencia. Dice Dugin cuando pedía la muerte de más ucranianos: nuestro comportamiento es repugnante. Si uno empieza a matar, entonces mata. Si no quieres matar, entonces vete. ¿Por qué tiene uno que echarlo todo a perder? Y al calor de la idea de la Guerra Santa, donde la derrota del adversario debe ser total, la ilusión, la historia de la multipolaridad que cuenta Dugin, sobre todo en sus entrevistas con Occidente, se resuelve en realidad en un mundo monopolar donde Rusia manda. Es la imagen especular de la posición de Francis Fukuyama, el economista estadounidense, que había dicho que la historia había terminado con la caída de la Unión Soviética y el mundo estaría dominado desde entonces por una sola visión, la de la democracia liberal occidental, vista por Fukuyama también como si fuera una sola ideología compacta, sin fisuras ni variaciones, ni evoluciones, ni retrocesos, algo que ya era absurdo sostener en 1992, con China fortaleciéndose, con una Unión Europea cada vez más consolidada, que en 1999 adoptaría una nueva moneda para competir con el dólar y que se convertiría en la única moneda en 11 de sus países integrantes, a los que se sumarían otros 8 en los años siguientes. Y todo ello sin considerar que la democracia liberal, en muchas formas distintas y a veces contradictorias, con deficiencias importantes, es hoy la forma de gobierno de solo 74 países, mientras que 93 de ellos viven en regímenes autoritarios o híbridos, es decir, aparentes democracias con enormes irregularidades y corrupción que permiten al final acciones autoritarias. Vistas así, las visiones de unipolaridad o de un solo centro de toma de decisiones a nivel mundial que comparten Fukuyama y Dugin son cuando menos fantasiosas. Y por supuesto son peligrosas. La de Fukuyama implica que ya no puede existir una evolución política y social en el mundo. Ya hemos llegado al fin de la historia. Y la de Dugin implica volver a un pasado zarista ideal que en la realidad nunca existió, pero donde no se puede siquiera permitir que exista evolución alguna. También el fin de la historia. Hay que señalar que pese a que la visión compartida de Dugin y Putin permea todos los medios de comunicación en Rusia, sobre todo desde la invasión a Ucrania, cuando se acallaron los pocos medios independientes que existían, esta no parece estar extendida sobre todo entre la población joven de Rusia, como se puede ver constantemente en canales de YouTube como 1420 de Daniel Orain, a quien ya entrevistamos aquí. Es muy probable que en algunos espacios de la política extremista y del militarismo más delirante de Occidente, pariente del delirante general Turgidson, interpretado magistralmente por George C. Scott en el clásico de Kubrick, Dr. Strangelove, se sueña con desaparecer a Rusia. Pero en modo alguno se trata de un proyecto seriamente emprendido, ni una idea generalizada en Occidente, entre sus políticos y en las calles, y mucho menos la ve uno reflejada nunca en los medios de comunicación. No hay emisiones de televisión pidiendo el desmembramiento de Rusia, ni discursos en ese sentido de los políticos en los parlamentos nacionales, en el Europarlamento o en el Congreso estadounidense, mientras que en los propios medios de comunicación rusos pedir la destrucción de Occidente es la norma, y la paranoia de que hay un proyecto occidental de destruir, desmembrar y desaparecer a Rusia para poner a sus ciudadanos en zoológicos se repite día tras día, envenenando a su público telespectador. Хотят, чтобы в зоопарках были мы, да? Они приходили, вон там слон, а вот это русский. Посмотрите на него, он безопасный. 2022 года начали выстраивать стратегическую линию на полное наше уничтожение. Как? И как это будет выглядеть? Но нам нужно победить, чтобы они, наконец, не смогли пытаться все время нас подчинить, превратить в рабов, в колонию, убить, проще говоря. Haciendo a un lado la reconstrucción de un imperio ruso a la manera de una Unión Soviética sin comunismo o de las argucias retóricas con las que Dugin elude aceptar la etiqueta de fascista, que es la que mejor se le adapta, la visión antiliberal, antidemocrática, antiderechos humanos y antilibertades que él promueve, junto con las ideas de fomentar las tradiciones antiguas, la religión, la familia de postal imaginaria y de un autoritarismo benévolo que tampoco existió nunca, son la esencia misma de toda la nueva derecha.
Steve Bannon, el gran promotor de Trump y de la ultraderecha europea, desde Vox en España hasta Alternativa por Alemania, es un seguidor y admirador de Dugin, aunque su idea del nacionalcristianismo blanco vaya más por la unión del occidente judeocristiano contra el islam, un judeocristianismo curiosamente antisemita. Dugin con frecuencia se reúne con extremistas de derecha como los de Amanecer Dorado en Grecia, pero también con el partido populista de izquierda Syriza, con el Frente Nacional Francés de Le Pen, financiado con dinero ruso, con islamistas iraníes y con cualquier persona que él crea que puede ayudar a hacer realidad su proyecto, que es lo único que le importa. La extrema derecha y una parte de la extrema izquierda más despistada han caído bajo el influjo combinado del posmodernismo y su reinvención a cargo del filósofo ruso, generando una visión incómodamente cercana al 1984 de George Orwell, donde la mentira es la verdad, la paz es la guerra, la dictadura es la democracia. Ciertamente, la democracia liberal, la que conocemos y la que se inventa Dugin, no son la utopía ninguna de ellas, pero mucho menos lo han sido los estados fascistas, nazis o marxistas, todos ellos significados por un profundo autoritarismo. Quizás la defensa de la democracia liberal es incluso del interés de quienes no quieren instaurar un autoritarismo reciclado, una tiranía de opereta o un imperio preilustrado, sino que consideramos que la sociedad aún debe progresar mucho, que la economía debe experimentar reformas, que la organización política puede ser mucho más eficaz y representativa, de quienes quieren cambiarla por otro sistema mejor. ¿Por qué hasta los más radicales deben defender eso que hayan tan insatisfactorio? Precisamente porque solo dentro de una democracia funcional y tolerante es posible ser disidente y crítico sin temor a las reacciones que son inevitables en el autoritarismo. La represión en todas sus formas, desde el despido del empleo o la demonización social de la familia, hasta la prisión, la tortura y la muerte en condiciones terroríficas. Por supuesto, la idea de que la sociedad puede mejorarse es parte precisamente de la concepción del progreso que podemos valorar simplemente mirando hacia el pasado y observando cómo ha mejorado la vida humana de manera constante, aunque falte tanto, tantísimo, para que sea una vida satisfactoria y digna para todos. Pero esa idea de avanzar, de mejorar, de ser más los que vivan más dignamente y más felizmente, que sean más los que sean más libres y que vivan con menos escasez, es anatema para quienes quieren una sociedad rígida, autoritaria, dominada por la religión, que es decir, por el miedo, represiva, inmóvil, donde se rinda pleitesía a algo tan abstracto como el ser mismo, sacrificando a ello toda posibilidad de una vida mejor para todos. Si bien es difícil que las ideas de Alexander Dugin tengan demasiado recorrido histórico, ya han dejado víctimas en las guerras imperialistas de Putin, esas que algunos no quieren siquiera mencionar o que justifican sin más. Y está el riesgo de que deje a muchas más víctimas en años posteriores, y no solo en los espacios de poder o influencia territorial que se plantea el imperio ruso en construcción, sino en los lugares donde los aliados y seguidores del filósofo del nuevo fascismo, el viejo antisemitismo y la antigua sed de sangre pueden hincar sus garras. Y solo por eso quizás lo mejor sea combatirlo. Combatirlo para tener la posibilidad de seguir luchando por una realidad mejor para todos. ¿No cree usted?